se nos cumple un deseo que teníamos desde hace mucho tiempo de poder contar con el ingeniero Juan Castellanos, quien es un ingeniero agrónomo experto en el tema agrícola. Y digo que se nos cumplió el deseo porque hace mucho tiempo que yo he estado motivando al ingeniero Castellanos a que venga al programa a tener una serie de participaciones que pueda servirle de orientación a todos aquellos que viven del cultivo, pero además un país eminentemente agrícola y un país donde precisamente tenemos el privilegio de tener la garantía de la seguridad alimentaria. Exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, el cultivo de un producto de alto consumo en la República Dominicana, porque es parte de la bandera nacional, que es el plato nuestro criollo, que es el arroz. Así que bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación al ingeniero Juan Castellanos. Gracias a ti, Luciano. Para mí es un placer estar aquí en el canal y poder comunicar algunas de las cosas que uno ya conoce, ¿verdad? De la metodología moderna que hay en la agricultura, hablar sobre un cultivo como el arroz tan importante para nuestro país, el cual lo consumimos diariamente en una gran cantidad y no es de los pocos que no hay que importar, o sea que no hay que completar, sino que aquí se produce nada por hectárea. Y con el riego por goteo enterrado, la producción subió a 13 y 14 toneladas por hectárea. Es decir, que un incremento de más del 50%. Eso dio a entender que no solamente se ahorraba el agua, sino que también se incrementaba la producción. Hay también otras cosas positivas en esta tecnología que se está incentivando, se está publicitando ahora, es que la tubería enterrada y evitar el agua que inunda el arrozal. Imagínense ustedes, en todos los países del mundo, sembrando arroz, es muy grande la extensión. Son como 700 millones de hectáreas sembrada, pues esas agua acumulada en toda esa siembra produce el gas metano, que es un gas de calentamiento global, o sea que es una gran ventaja el producir sin esa inundación de los terrenos, porque vamos a evitar que ese gas metano, que es un gas de calentamiento global, se produzca. Y reduce enormemente el riesgo también en la cosecha. También se reduce el riesgo porque el agua se tiene, ¿verdad?, en la presa. Esa cantidad de agua se puede perfectamente dar en la presa, almacenar en la presa y es suficiente para el cultivo hasta la cosecha. Dos inquietudes, ingeniero. Primero, ¿no hay un riesgo de que esas mangueras puedan obstruirse por donde sale el goteo, por la maleza del agua? Sí. Y también indagando sobre este sistema, he visto que la colocación de las mangueras hay unas que están más profundas que otras. ¿Cuál es la razón? Fíjate, el hecho de enterrar las mangueras tiene mucha ventaja. En primer lugar, ahorra más agua. Tú sabes que al salir el agua en la superficie, al contacto con el suelo, ahí hay una evaporación. Se pierde un 3% del agua. Pero enterrada, así como está en fíjate, la manguera que va a irrigar, en ese caso el arroz, es la negra que sube, ¿verdad? Que esa es la curvatura. Esa sigue a esa profundidad, que son más o menos como 40 centímetros de profundidad. Y los goteros van funcionando perfectamente bien. El agua sube a través de los vasos capilares, que son unos vasos microscópicos que tiene el terreno, y por ahí el agua sube perfectamente y llega al sistema radicular. No llega a la superficie del terreno, no, llega al sistema radicular del arroz y ahí lo absorbe y no hay desperdicio de agua. La inquietud mía, ingeniero, es
los orificios, que Sí. son los que garantizan el sistema por goteo, no se corre el riesgo de que se tapen. Sí, se corre el riesgo, pero ya se ha previsto eso y las mangueras vienen con se preparan unos filtros especiales que no permite prácticamente que pase alguna arenilla o algo. Pero en caso de que pase algo que pueda obstruir los goteros, hay un grifo, ¿verdad?, colocado en un sitio que por ahí tiene que pasar obligado y ahí se queda esa arenilla. Entonces, periódicamente hay que ir a abrir el grifo y de esa manera sacar la arena que pueda haber o cualquier obstáculo que pueda tapar los goteros. ¿Por qué la tierra con más alto contenido de arcilla son más beneficiosas para el cultivo del arroz? Bueno, se prefieren los terrenos arcillosos porque las partículas de arcilla son bien finas, bien pequeñas y logran compenetrarse mejor en el terreno, hacerlo más pesado, y los vasos capilares, los vasos capilares son más eficientes cuando está en terreno arcilloso. Entonces el agua sube con facilidad hacia arriba y se puede profundizar más, porque generalmente en los terrenos arcillosos, arenosos, que los vasos capilares del suelo no funcionan bien, pues hay que limitar la profundidad a unos 15 centímetros o 20 centímetros. En cambio, cuando el terreno es arcilloso, como son la mayoría de los terrenos del arroz aquí en el país, o sea, aquí en el nordeste, todos esos terrenos que están sembrados el arroz son arcillosos, o sea, no hay problema, ahí se puede llevar perfectamente bien, porque la arcilla, como señalamos, está más pegada a su partícula y los vasos capilares son más firmes. Y el agua sube con facilidad a unos 30 o 40 centímetros de profundidad, sube sin problema hasta el sistema radicular y ahí se aprovecha todo el agua. En este sistema, como saben muchos de los agricultores que lo han usado, se puede también usar la fertilidad, o sea, se puede fertilizar. Eso es ahorro de mano de obra, de labor envuelta, porque ahí va directamente con el agua, más eficiente porque lo absorbe, no se pierde nada de fertilizante. Es decir, que el sistema de goteo enterrado en el arroz es muy eficiente, y no solamente en el arroz, yo diría que en todos los cultivos. Por ejemplo, el plátano y el guineo, que aquí se cultiva bastante en la línea noroeste, tienen mucha ventaja con este sistema de riego, porque la humedad relativa que crean los sistemas de riego por aspersión, o sea, cuando el agua se envía en chorro hacia la parte foliar del plátano o del guineo, la humedad relativa aumenta demasiado y eso favorece al desarrollo de los hongos, y los hongos producen enfermedades muy perjudiciales en la planta de guineo y la planta de plátano, porque producen la enfermedad llamada cigatoca negra y cigatoca amarilla también. Además, hay otra enfermedad que es el mal de Panamá, que también se produce por hongo. Es decir, que si en los plátanos y en los guineos también aplicamos este sistema de riego enterrado por goteo, vamos a evitar crear un ambiente favorable para que esos hongos se desarrollen. Y sin necesidad de fungicida vamos a mantener la plantación libre de estas enfermedades, o por lo menos más libre, aunque quizás se tenga que usar un poco de fungicida, pero es más seguro cuando se utiliza en este riego enterrado por goteo, que la humedad relativa no va a incrementarse. Y además, como ustedes saben, se buscan zonas áridas, secas, por ejemplo la línea, el sur,
En el mango también pasa lo mismo. El sistema de riego por goteo enterrado también se podría aplicar en el mango y podría dar muy buenos resultados, porque la humedad relativa en un país de alta temperatura, pues los hongos se desarrollan con mucha facilidad y crean problemas de enfermedades muy perjudiciales. Si un cosechero, un dueño de finca, decide instalar este sistema de goteo enterrado, Sí. se supone que eso conlleva una inversión. A más extensión de la siembra, mayor es la inversión. Exacto. ¿Cuál es la vida útil que tiene estas mangueras en términos de tiempo? Sí, bueno, la vida útil se comprobó en Brasil y los demás países que sembró en el 1996. Se ha comprobado que, porque se pensaba que esas mangueras no iban a durar mucho tiempo, ¿verdad?, en buenas condiciones, que se iban a tapar, sin embargo, hoy en día todavía están funcionando. O sea, pasaron los 20 años y esas plantaciones seguían sin problema, funcionando perfectamente bien el sistema de riego por goteo enterrado, y ya tiene prácticamente 30 años, 28, 30 años, y sigue funcionando. Es decir, que es todo lo contrario, se conserva mucho mejor. En primer lugar, porque la calidad de estas mangueras de riego son de muy buena calidad, preparadas especialmente para estar debajo del suelo y resistir a ese medio ambiente. Y también porque están protegidas. Las mangueras, cuando están así en el campo, en esos países europeos que hay plaga de conejos salvajes, pues hace muchísimo daño, dañan todas las mangueras de riego. Y aquí en nuestro país y en toda parte, el robo también. O sea, porque de noche pueden entrar y robarse todo el sistema. Es decir, que está más protegido el sistema de riego por goteo enterrado, y como le dije, es preparado especialmente para ese medio, para ese ambiente debajo de la tierra, de buena calidad. Los goteros son de buena calidad. Había el problema de que en los goteros las raíces se acumulaban alrededor buscando el agua, ¿verdad?, de los goteros, y la taponaban. Sin embargo, ese problema se solucionó fácilmente con un repelente que viene impregnado en la manguera. Las raíces van cerca del gotero, pero no logran llegar al gotero y taponarlo. O sea que definitivamente el sistema ha funcionado bien y hasta ahora no se han presentado otros problemas. Una persona que esté interesada en aplicar el sistema en su finca, ¿dónde debe ir para poder conseguir la instalación de ese sistema? Bueno, aquí en el país es problemático ahora mismo, porque no sé si aquí se está haciendo. Yo visité los arroceros del nordeste, la zona de Rincón, La Vega, Cotuí, y no conocían de esa tecnología. Eso fue en el 2018. Y fui donde un señor que trabaja en mecanización de los implementos que se usan en el arroz, y le hablé de usar un arado subsolador que se puede adaptar perfectamente bien, y lo han hecho ya en otros países, en un arado subsolador, adaptarlo para que las cintas puedan moverse hasta la profundidad que se desea, y instalarla con ese equipo. Pero no sé a qué se ha llegado. Ahora, lo que yo creo que se podría hablar con la Embajada de Israel, porque la compañía que está trabajando en todos los países es la Netafim, que es una compañía israelí. Hay también otra en España que se llama Regaver, que también construye la manguera y todo el equipo. Pero esta le da servicio a países como la India, China, también Tailandia, todos esos países, Grecia, Italia, le dan asesoramiento. Ahora, que yo sepa aquí en el país, no tengo conocimiento. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por venir a
compartir sus conocimientos, sobre todo con ese importante sector de la agropecuaria de la República Dominicana. Bueno, gracias a ti, Luciano, y al canal por permitirnos poder llevar este mensaje a los productores que necesitan, ¿verdad?, de orientación, y más en este cultivo del arroz, con la amenaza que tienen de los tratados que se han hecho, pues de incrementar la producción y además ahorrar el agua, que con este sistema se logran ambas cosas, ahorrar agua y también incrementar la producción. Muchísimas gracias. El ingeniero Juan Castellanos estuvo conversando con nosotros, ingeniero agrícola y un experto en el tema agropecuario. Regresamos en breve.